amigos, bienvenidos a nuestro canal del analista indeseable. Hoy daremos inicio a una serie que aborda un tema preocupante para el futuro de la libertad de Cuba. Esta serie no va a ser transmitida de forma continua, sino que alternaremos con otros temas y análisis no menos importantes sobre nuestra amada isla. Esta serie se llama Los Profetas de la Bobería. Dichos personajes son o se dicen artistas, la mayoría de ellos cantantes. La función que cumplen, además de teóricamente exponer su arte, voluntariamente o no, están colaborando con las herramientas de manipulación que siempre ha utilizado la dictadura en Cuba. Con los profetas de la bobería estas herramientas están enfocadas dentro del ámbito cultural. Los profetas de la bobería buscan ayudar a controlar y mantener el pensamiento de miles de cubanos entretenido y enfocado en cuestiones superficiales, con letras de canciones superficiales, que transmiten mensajes superficiales. Al final, los profetas de la bobería buscan y consiguen muchas veces que las mentes de muchos cubanos estén desviadas de lo que realmente es importante ahora mismo, una calidad de vida aceptable para todo el sufrido pueblo de Cuba, considerando todas las escaseces, toda la miseria, todas las limitaciones que vive el pueblo cubano. Los profetas de la bobería tratan de mantener al cubano de a pie lejos de pensamientos lógicos y preguntas que puedan hacerse a sí mismos, sobre cómo salir de la miseria causada por la involución socialista. Los profetas de la bobería tratan de que el pueblo cubano de a pie no haga un proceso de pensamiento y razonamientos que puedan llevarlos a decidir rebelarse contra ese agujero negro de ineficiencia, ineptitud y manipulación, ese agujero negro llamado involución socialista. Con canciones y estribillos vacíos buscan generar tendencias que mantienen a la gente enfocados en otra cosa que no sea la libertad de Cuba y de ellos. Sobran las canciones con estribillos que sugieren actitudes como el no me importa, el no cojas lucha, mira qué buena está fulana, deja ver si me enredo con ella para que le pegue los tarros al marido y reírnos de lo inteligente que soy, etc. Los profetas de la bobería utilizan estos y muchos otros temas superficiales, con el objetivo, como ya hemos dicho, de mantener al pueblo cubano lejos de la pobre realidad que los envuelve, una realidad bien cruda y sin futuro. Considerando el trabajo que los profetas de la bobería realizan para la dictadura, repetimos, consciente o inconscientemente, son constantemente recompensados con promoción en los medios de difusión masiva dentro y fuera de Cuba. La dictadura les da su bendición al hacerlos ver como populares. La intención es clara, es por eso, entre otras cosas, que en Miami sobre todo, se niegan a hablar de política, como hijos pródigos del oportunismo y la doble moral. Los profetas de la bobería transmiten un mensaje que beneficia a la dictadura y es mantener entretenido al pueblo y alejado de cualquier pensamiento y descontento que pueda llevar a una oposición contra la dictadura. Mantener al pueblo cubano en la bobería. Por eso en nuestro canal El Analista Indeseable a estas personas los llamamos profetas de la bobería. Mucha gente cree en su mensaje superficial y si les dices lo que en verdad son estos profetas de la bobería, agentes de opinión, esos mismos seguidores van a buscar argumentos y respuestas para justificarlos. Así de bien funciona la manipulación. Vamos a comenzar este ciclo sobre los profetas de la bobería hablando sobre el fallecido José Manuel Carvajal, más conocido como el Tiger. Por cierto, el nombre del artista como tal, Tigre en inglés, se deletrea en el idioma original como T-I-G-E-R. No de la forma T-A-I-G-E-R como se anunciaba, lo cual es una evidente falta de ortografía y conocimiento elemental. Está mal escrito porque si la palabra que se quiere decir es tiger, o sea tigre en inglés, dicha palabra se deletrea T-I-G-E-R. Sabemos que luego de decir lo anterior, van a salir algunos gurús de la bobería, fieles seguidores de sus profetas, a decir que eso no importa. O en el caso más cómico y risible, van a tratar de justificarlo diciendo que fue su decisión y que cada quien lo escribe y hace lo que quiera. El tipo de persona que haga ese tipo de razonamiento no tiene desarrollada la zona cerebral que maneja la abstracción, ni la capacidad para ubicarse en la realidad catedrática de las cosas. Aunque sea molesta, aunque a muchos moleste y escojan discutirla o no creerla, no deja de ser realidad. Uno de los ejemplos en los que se puede percibir la dificultad en el plano de procesamiento de lo abstracto, dentro del cerebro de una gran cantidad de bailadores socialistas, es precisamente el uso ya mencionado de la cultura de sinónimos equivocados. A nivel social, de acuerdo al florecimiento de la cultura del sinónimo, sobresale un ejemplo: el uso equivocado de la palabra especulación. A grosso modo y bien breve, diremos que la palabra especulación como tal tiene dos significados principales. Número 1. Operación financiera parecida a las operaciones de inversión en la bolsa de valores, etc. Va dirigida a obtener un resultado basados en algunos criterios que no necesariamente son fieles o dan una seguridad a la operación. La otra acepción o significado que tiene la palabra especulación en su uso normal y correcto, es cuando uno tiene una teoría u opinión que no ha sido debidamente comprobada al momento de ser dicha.
Un ejemplo de especulación puede ser el decir que algún día el agujero negro llamado involución socialista puede ser capaz de solucionar los propios desastres económicos creados por ellos mismos, y lo van a hacer sin necesidad de crear una emigración a costa de tener que utilizar a los familiares y amigos de los que se van de Cuba, que la involución ya no va a usar a esos familiares como rehenes económicos, que la involución socialista va a vivir por sí misma con sus propias soluciones, sus propios recursos y sus propias ideas, y no va a realizar operaciones tan sucias como dividir y explotar a la familia cubana. Si alguien me plantea una idea como esa, constituye una especulación. Ahora bien, a nivel de calle en Cuba, le llaman especulación a la acción de alardear, lo que usualmente es llamado alarde. Mostrar de forma ostentosa lujos o ciertos gustos que el cubano de a pie no puede darse. El llamado especulador lo hace abiertamente para que todo el mundo lo vea, lo adule o lo envidie. A eso es a lo que se le llama especulación en Cuba. Es muy utilizada y muy popular. Entonces, obviamente existen muchos compatriotas con problemas en su capacidad de procesar el significado real de ciertas palabras. Son engañados y al mismo tiempo, manipulados por la supuesta cultura del sinónimo, creada por el tripandante en jefe Detritus Magnus. En estos círculos y con estas personas, es donde los profetas de la bobería dirigen su musical mensaje, y han tenido éxito. Esas personas son como tal, el caldo de cultivo, el lugar propicio donde los profetas de la bobería hacen zafra. Mencionamos que uno de los profetas de la bobería ha muerto recientemente, al parecer, producto de una acción violenta. Su nombre fue, como ya dijimos, José Manuel Carvajal. Se hizo apodar, el Tiger, nombre artístico que está mal escrito. Y como igualmente mencionamos, en su propaganda puede verse el error, pues se deletrea T-A-I-G-E-R. La palabra dice Tiger. La ciencia es una sola y no se cambia a voluntad o conveniencia. Pueden decir lo que quieran, está mal escrito y es una muestra de ignorancia. Esa es una característica clave de los profetas de la bobería. Son iletrados y se hacen abanderados de causas y supuestos defensores de Cuba, pero también son oportunistas. El Tiger de nombre mal escrito fue uno de los exponentes de este movimiento de los profetas de la bobería. Se ve claro, por eventos posteriores a su muerte, cuál es la intención detrás de toda la campaña que han generado estos acontecimientos. Campaña sobre un supuesto desbordante amor y apoyo al cantante. Pero lo que se percibe y se ve realmente, es que existen intereses que persisten en transmitir el mensaje que siempre ha beneficiado a la dictadura cubana. Buscan transmitir que los Estados Unidos, el mismo lugar desde donde sale dinero en remesas que los mantiene como acomodados secuestradores, es un lugar malo y violento. Quieren transmitir que Miami es un lugar perverso. En Cuba también hay asesinatos y bastante a menudo suceden, sobre todo a mujeres. La dictadura cubana usa nuevamente al recién fallecido Tiger, profeta menor de la bobería, para crear toda una campaña que busca desestabilizar y crear divisiones en el exilio cubano en Miami. La campaña precisamente lleva elementos que sustentan la chabacanería y la superficialidad. Han creado eslogans groseros como, la tranca de mi país. Todo cubano sabe que dentro del dialecto y la forma de expresarse lo cubano, la tranca es el órgano reproductor masculino. Entonces, técnicamente, hacerte eco de eso, te hace un auténtico chabacano y un instrumento. El aprovechamiento de las circunstancias de la muerte del Tiger ha servido para seguir promoviendo la supuesta maldad y la supuesta violencia que existe en Miami. Algunos medios, grupos y perfiles de redes sociales, desinformativos todos, están diciendo que el Tiger fue agredido en Miami. Al leerlo de esa forma, uno puede darse cuenta que este es un enfoque fabricado. Alguien inteligente saca sus conclusiones de hechos, no de opiniones ajenas. Uno debe crear la suya, con hechos y evidencias. Hecho comprobado es que a Tiger lo hallaron dentro de un auto cerca de un hospital, inconsciente y con una herida de bala en la cabeza. Han pasado semanas y no se conocen las circunstancias de lo sucedido. No se sabe la causa, si Tiger fue el agresor o el agredido, no se conoce nada de nada sobre el origen de esos eventos. Sería interesante que alguien le haga saber a esos medios y personas que andan divulgando esas versiones de que fue agredido, que en cualquier momento la policía de Miami puede citarlos para declarar. Pues obviamente, desde el momento que están diciendo que Tiger fue agredido, es porque saben algo, conocen algo de lo que pasó. Los cubanos deberíamos remitirnos a los hechos mucho más a menudo. Remítase a la realidad, aunque moleste o no le convenga. Ningún medio puede asegurar lo que pasó. Lo encontraron en el carro con una herida en la cabeza y ya, más nada. Ahora si esos medios y personas están insistiendo en decir que fue agredido, entonces creemos que la policía de Miami debería citarlos a declarar, porque es posible que estén en posesión de algún tipo de información que ayude en el caso. Ese es el primer detalle curioso de la campañita, personas y medios que se lanzan a hablar y hacer esas declaraciones. Pero el trasfondo ya lo sabemos. Desean proyectar negativamente a Estados Unidos, pero la dictadura cubana no va a poder engañar a todo el mundo todo el tiempo.
Estados Unidos no es el infierno y la mejor prueba de eso son las miles de personas capaces de hacer lo que sea por irse a vivir para allá. Cabe preguntarse por qué tantos miles de cubanos quieren irse a los Estados Unidos a pesar de todo lo que dicen los comunistas cubanos. Esos mismos que, mediante familiares y amigos testaferros, poseen negocios, propiedades y cuentas bancarias en ese mismo Estados Unidos. El segundo detalle curioso sobre la campañita a costa de la muerte de Tiger, y en este punto, sobran evidencias, radica en usar la fe ciega, la de los seguidores del trabajo que el Tiger, conscientemente o no, estaba haciendo para la dictadura cubana. Tiger logró algo de influencia sobre algunos cubanos que se fueron a saciar el hambre literalmente a los Estados Unidos. Fueron a matar el hambre, pero se olvidaron cuáles fueron las causas que hicieron que esos cubanos se fueran de Cuba. Entonces esos cubanos llegan a los Estados Unidos y no quieren bajo ningún concepto hablar de la verdad sobre los problemas de miseria y carencias, producto de una dictadura. No querer hablar sobre los motivos que hacen que ellos mismos se vayan de Cuba constituye una inmensa hipocresía. El difunto Tiger era un profeta musical para este tipo de personas. Un profeta de la bobería, que al mismo tiempo era vocero de ellos y de la dictadura cubana. Tiger, con su actitud, sus canciones, maneras y palabras, constantemente estaba promoviendo su propia campañita, tratando de crear e imponer que a ningún artista se le hicieran preguntas políticas sobre la miseria en Cuba, como si con su ignorante ego pudiera intimidar a Miami. De esta forma, el Tiger, como buen profeta de la bobería, constantemente estaba buscando que se mantuviera la mente de los cubanos en un limbo, en la nada y sin respuestas, que nadie se hiciera las preguntas correctas y que se mantuviera ese estado mental de hipocresía, doble cara y doble moral que nos inunda hoy. Un estado mental en el que calculadas y falsas actitudes de amistad con el tigre mal escrito, amistades calificadas falsamente como espontáneas, puedan ser luego publicadas en las redes sociales, como falsas muestras de solidaridad y buenos sentimientos. Este empuje para la campañita por la muerte de Tiger, escudado en supuestos valores de amistad y familiares, no fue visto cuando los sucesos del Mariel ni cuando los sucesos de la Embajada de Perú. Esos y otros tristes eventos, de cubanos atacando a cubanos, dentro de Cuba, fueron instrumentados e impulsados por el tripandante en jefe. Ahora los descendientes socialistas se las dan de familiares y reunificadores de familias, cuando el mismo Detritus Magnus dijo: "No los queremos, no los necesitamos". No los queremos, no los necesitamos. Y resulta que las personas que recuerdan todas las arbitrariedades y maltratos cometidos por Detritus y su pandilla, son calificados como odiadores, cuando los primeros odiadores y manipuladores han sido siempre los comunistas controlados por el tripandante en jefe, Detritus. El Tiger, uno de los profetas de la bobería, abogaba porque eso se mantuviera, es una realidad, conscientemente o inconscientemente, pero lo hizo. En las redes sobran las pruebas de eso. Y sencillamente lo estamos mencionando porque es algo que la mente del cubano tiene que mantener en cuenta y no olvidarlo. A muchos de estos profetas de la bobería les conviene que el cubano no tenga una mente decidida, que el cubano no tenga una moral correcta y definida. Los profetas de la bobería no quieren que el cubano tenga un punto de vista definido, sobre todo en cuestiones políticas. Les conviene que la mente del cubano, como ya dijimos, esté en un limbo en temas de política, que haya una especie de inactividad, que nadie haga nada. Pero para que nadie haga nada, los profetas de la bobería necesitan que la gente no sean conscientes de las causas de sus miserias y que los cubanos hagan un rechazo a hablar de política, y que solamente se concentren en tomar como única solución a las carencias y las miserias, emigrar, para entonces enviar dinero y mantener la misma dictadura. Los profetas de la bobería hacen un rechazo a hablar de política porque sus amos saben que la política forma parte clave del desarrollo y el desenvolvimiento de cada país, en lo social, en lo económico, en todos los aspectos de la vida. No se puede excluir la política de la vida. Entonces, eso que hacen los profetas de la bobería de tratar de generar un estado de opinión y promover que lo correcto y lo que hay que hacer es no hablar de política, es manipulación. Ellos están generando un efecto avestruz. Cuando considera que está en peligro o algo no le cuadra, esconde la cabeza en la arena, pero cuando un depredador la va a atacar, aunque esconda la cabeza en la arena, el depredador la caza. Esas son las consecuencias, entierre la cabeza o no. Los profetas de la bobería con eso están generando un efecto avestruz para que los cubanos interpreten o erróneamente infieran que no hay que hablar de política. Que lo mejor que se puede hacer es no hablar de eso. Evitan que la gente pueda realizar un análisis claro de la situación social y política de Cuba. Por eso la función de los profetas de la bobería es tratar de llevar un mensaje de, relájate, no te compliques con política. Al hacerlo, te llevan en otra dirección que no sea la dirección lógica, que es el cuestionar lo que está pasando. Las muchachas en Cuba que llevan años en la prostitución, ¿sabes? El que tenga alguna duda que lea el libro Habana Babilonia, de Amir Valle, eso es una realidad.
La involución socialista es la única responsable de todas esas cosas, de todo ese negativo que lleva Cuba atravesando por décadas, y de dejarte atrapado en el pensamiento superficial, tenerte en el planeta bobería, para que ni te preocupes, ni te pongas a pensar por las causas reales de muchos problemas. El por qué tu prima o tu hermana se metió a jinetera, para que tu tía pudiera comer o para que tu abuelita pudiera comer. Los familiares que viven fuera de Cuba tienen que mandar dinero, tienen que usar aplicaciones que milagrosamente tú pagas en Estados Unidos y la comida llega a Cuba enseguida. ¿Por qué tu hermana o prima tuvo que casarse con Newman? ¿O tuvo que acostarse con un Newman? ¿O por qué tu exnovia tuvo que empatarse con un viejo asqueroso? Esas y muchas otras preguntas, los profetas de la bobería no quieren que te hagas. Esa es la misión que tenía el tigre mal escrito, esa es la misión que tiene el Micha, Lenier, entre otros. Todos los profetas de la bobería buscan montarte en el estribillo y que te lleve a un estado mental supuestamente alejado de los problemas, donde no importa nada, solo lo que te están diciendo ellos. Tarde o temprano, yo sé que este mensaje de una forma u otra llegará a los oídos de alguno de los profetas de la bobería. Existe algo que se llama experiencia de vida, es algo que se comparte entre la transmisión de vivencias y experiencias por parte de nuestros antepasados directos, dígase abuelos y abuelas, padres y madres. Sus experiencias y vivencias pasan a nosotros y las sumamos a las nuestras. Y si uno puede ser capaz de unificarlas en un todo, las experiencias pasadas de nuestros ancestros con las experiencias propias, nos lleva a acumular, sin que se nos suba a la cabeza, un cierto tipo de sabiduría. Gracias a eso, podemos analizar asuntos, problemas o situaciones de la generalidad a lo específico y a veces también se puede hacer a la inversa, para tener al menos una idea general cuando no se tiene respuestas inmediatas. Este es el método que nos lleva a tener una idea de lo que pudo haber pasado con Tiger. Número 1. Es posible que este acto violento tenga relación con el estilo de vida de Tiger, los círculos donde se movía, las personas con las que se reunía o interactuaba, los asuntos que desarrollaba y en los que se desenvolvía. Tal vez este acto violento contra Tiger estuvo relacionado con distribución, ventas o consumo de sustancias ilegales, de las que llevan a la persona que las consume a estados alterados de conciencia y comportamiento erráticos. Pudo ser distribución, venta o consumo, una de estas tres o quizás las tres juntas. Igualmente pudo estar vinculado a estafa, préstamos y no devolución de dinero, extorsión, entre otros posibles delitos. Dentro de la generalidad que estamos pensando, esta sería la primera variante. La variante número 2 pudiera estar relacionada con el trabajo que, consciente o inconscientemente, este profeta de la bobería pudiera haber realizado para la dictadura cubana. En particular, para los órganos de la llamada inteligencia, entre comillas. Es posible que Tiger haya sido utilizado como una especie de cabeza de turco, en algo quizás un poco más siniestro. Tal vez yo esté exagerando, espero que sea así, pero en ocasiones, instituciones de inteligencia y contrainteligencia realizan operaciones con vistas a influir y manipular los pensamientos y las actitudes sociales de grupos de personas. Esto se realiza a veces mediante la formación de lo que se pudiera llamar cultos, que no necesariamente estén vinculados a lo religioso. O como si con esto, se quisiera crear una especie de mártir y utilizarlo como una herramienta de control de personas con pensamientos y actitudes evidentemente superficiales. Si se analizan varios casos a lo largo de la historia, uno puede percatarse que hay mártires que surgen y mártires que se hacen. De acuerdo a lo visto en internet, cuando cualquier servicio de inteligencia necesita un mártir, si no lo tienen, van a fabricarlo. Quizás Tiger era agente colaborador de la seguridad del Estado y ya estaba quemado, pues ya todo el exilio pudo constatar las cosas que dijo e hizo y sus intenciones. Una manera de deshacerse de un agente descubierto y no gastar dinero, como posterior héroe mantenido, es usándolo como mártir, para otros planes. Tal vez esto fue lo que pasó con Tiger. Otra posibilidad en donde este evento de la muerte violenta de Tiger pudiera estar relacionada, puede verse como una variación de la que acabamos de decir. Tal vez es un acto oportunista de los servicios de inteligencia de la dictadura cubana, creando una idealización planeada del Tiger. Es posible que la muerte de Tiger no necesariamente haya sido un hecho consumado o cometido por los servicios de inteligencia de Cuba. El evento ocurre, pero inmediatamente identifican una oportunidad y están tratando de actuar en base a eso, para crear una campaña, como un frente a partir de un mártir o algo por el estilo. En las redes me he topado con señales que apuntan un posible intento de mistificación, a un intento de convertir a este profeta menor de la bobería en algo místico, algo esotérico. Digo esto pues hay personas que están aludiendo a que puede haber señales del destino. Se lanzan a decir cosas y sugerir detalles que insinúan la presencia, en los eventos relacionados con la persona y la muerte del Tiger, de cuestiones místicas y hasta metafísicas. Sugieren que el Tiger adivino pues se dice que tenía tatuado un reloj y el susodicho reloj marcaba una hora específica, las 12:40.
40. Esta campañita de intento de mistificación del tigre mal escrito, parte de que supuestamente, a esa hora murió. Manteniendo los pies en la tierra, yo no me he encontrado ningún informe que sea exacto y bien específico sobre la hora de muerte de Tiger. Está la hora en que se dio el comunicado, pero bueno, personalmente yo no he encontrado ningún material que diga la hora de la muerte exacta. Y entonces bueno, salen con eso. También hay otro detalle que plantea el desagradable hecho de tatuarse el rostro. Tiger tenía tatuajes en el rostro, se habla de que en esos tatuajes, él tenía puesto 0101. Los neomísticos seguidores de los profetas de la bobería plantean que si se pone el número 0101 frente a un espejo, esto hace que el reflejo se vea como 1010. En verdad continúan los detalles metafísicos. 1010 solamente por sí mismo es un número, no veo que haya algo increíble sobre este tema. A veces la gente ve lo que quiere ver, a no ser que esto sea parte, como decimos, de una campaña intencional para crear un frente que quizás pudiera llevar hasta algún tipo de protestas y alteraciones del orden en la ciudad de Miami, y manipular el estado de opinión con la guerra del bla 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 que siempre ha tenido la dictadura contra los Estados Unidos. La cosa es con el reloj y los 0101. Tiger también tenía tatuados en el rostro dos coronas, un cuchillo y otra cosa más que no se ve bien qué rayos es, al igual que una frase escrita. Hasta ahora, nadie ha saltado a decir qué significan las dos coronas y el cuchillo. No me asombra que luego alguien diga que es la promoción para el próximo desfile del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución. Los otros profetas de la bobería andan apurados, tratando de sacar ventaja y publicidad de la muerte de Tiger. Tienen una manera muy peculiar de demostrar su dolor por la pérdida de su amigo. Ya Lanier anda buscando publicidad, se hizo un tatuaje, al parecer, copiando a uno que Tiger ya tenía hecho. Dice el que fue en homenaje. Yomil ya tiene nuevo concierto también en homenaje, entre comillas, igualmente va a recaudar. El Micha ya acaba de sacar un par de canciones, en muy poco tiempo, creo que ya impuso un récord Guinness en homenaje de súper alta velocidad. Seguro es consciente del revuelo de las redes sociales y algunos medios y debe aprovechar el tiempo. Todo ser humano normal, sea compositor, artista, etc., si en verdad hay amistad sincera, necesita pasar por los pasos de duelo por la pérdida de un amigo. En personas normales eso toma semanas y hasta meses. O el Micha es muy inspirado o fue capaz de superar las 5 etapas de duelo y tristeza, dígase negación, ira, negociación, depresión y aceptación, en muy poco tiempo. Además de profeta de la bobería, tal vez puede sumar la de psicoanalista y gurú de autoayuda a sus habilidades. Los profetas de la bobería son como son y estos tres no son la excepción dentro de ese montoncito, solamente son un ejemplo para este video. De todas formas, si la variante sugerida aquí, la que sustenta la posibilidad de que la seguridad del Estado haya dado de baja al profeta menor de la bobería Tiger, entonces, cabe preguntarse, si la campañita con esa muerte no funciona, van a necesitar otro mártir. Si esa variante es cierta, cuando no le funcione hay que preguntarse, ¿cuál de los profetas de la bobería de los que viven y disfrutan en los Estados Unidos será el próximo? ¿Cuál de los profetas de la bobería considerará la seguridad que sea la siguiente pieza a desechar en su metafórico plan de destruir a los Estados Unidos? Así que, cubano, baila la música, disfrútala si tienes que disfrutarla. Pero tú no tienes que guiarte exactamente por lo que diga un profeta de la bobería. Pues un profeta de la bobería siempre tendrá sus intereses y esos intereses no son los mismos que tienes tú. Si lo que acabo de comentar en este canal, si lo que acabo de decir no te gusta y no estás de acuerdo, gracias, has demostrado que este es el canal del analista indeseable, y si estás de acuerdo, por favor siéntete libre de compartir el canal, pero si compartes el mensaje, eso es mucho más importante y que tengamos una Cuba libre. Esta es una postdata al razonamiento sobre los profetas de la bobería. Ya teníamos concluido este video cuando nos encontramos una noticia que confirma todo lo que hemos dicho en este razonamiento. La cosa es que acaba de estrenarse una canción con su videoclip, donde ya se comienza a sacar ventaja económica de la muerte del Tiger. Dicha canción se llama Papita Frita y es interpretada por Lanier el Copia Tatuaje, el chivato policial Tekashi 69 y otro cantante más que parece que desea insertarse dentro de la corriente oportunista, podemos llamarle un nuevo profeta de la bobería, Oniel Bebechito. En dicho videoclip puede verse al fondo, una imagen del recientemente fallecido Tiger. Jorge Jr., primo del difunto Tiger e igualmente profeta de la bobería, ya está reclamando y protestando por el uso de la imagen de Tiger en ese videoclip. Quizás eso puede interpretarse de dos formas. 1. En verdad a Jorge Jr. le duele el uso oportunista de la imagen de su primo tan rápido, lo cual no es de extrañar en ese mundo. 2. O es que no le han pagado a Jorge Jr. todavía para dar el ok sobre el uso de la imagen de su primo Tiger.
De todas formas, acá se puede confirmar todo lo anteriormente dicho en este video, desde el oportunismo, como ya se acaba de ver en esta noticia, hasta el poco seso superficial en el título de la canción, Papita Frita. ¿Quién es la papa frita? Que quede de tarea. El movimiento de los profetas de la bobería es real, funciona desde hace años y desgraciadamente para el pueblo de Cuba tiene mucho auge, pues gracias al trabajo de ellos, la verdadera libertad de Cuba se hace cada vez más lejana. A pesar de eso, esos oportunistas no representan a Cuba entera. La fe es mucho mayor, que tengamos una Cuba libre.